Al otro lado del abrasador desierto de Buffalo Bend, un débil grito resonó en el cañón, tan suave pero tan potente que hizo callar a la naturaleza salvaje. Un pequeño cachorro de león suplicaba por la vida de su madre, mientras la muerte y las hienas que lo rodeaban se acercaban. Nadie imaginaba que su desesperado grito llegaría al corazón de un hombre que pasaba por allí y desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre la reserva. Lo que sucedió a continuación es algo que nunca creerías a menos que lo vieras con tus propios ojos. El calor sobre Buffalo Bend brillaba como una cortina ondulante, difuminando los bordes del cañón de roca roja, donde el pequeño cachorro de león permanecía temblando. El polvo se adhería a su pelaje dorado, convirtiéndolo en el color de la arcilla al atardecer. Se llamaba Theo, aunque ningún humano lo había pronunciado en voz alta jamás. Apretó su pequeño cuerpo contra la enorme figura de su madre, Mara, que yacía inmovilizada bajo una losa de roca caída. Su costado apenas se elevaba. Sus respiraciones eran débiles, hilos irregulares, listos para romperse con el más mínimo tirón del destino. Theo le dio un empujoncito en la mejilla con el hocico y volvió a arañar la piedra. La roca no se movió ni un centímetro. Sus garras arañaban inútilmente, haciendo que se desparramaran migajas de arenisca por la pendiente. Mara no se movió. Sus ojos, entrecerrados y apagados, solo parpadeaban cuando el viento cálido le soplaba arena en la cara. Había sido fuerte durante toda su corta vida, poderosa, firme, el cálido latido de su corazón a su lado cada noche. Pero ahora parecía como si el propio desierto le hubiera drenado la fuerza de los huesos. Un débil sonido se escapó de su garganta, más un suspiro que una voz. Theo se quedó paralizado. No era un gruñido, ni siquiera un grito. Era el sonido débil y apagado de una madre que se desvanecía. Empujó la cabeza por debajo de la de ella, tratando de levantarla como ella lo había levantado tantas veces a él. Solo consiguió mover un poco su melena, ya que el peso de su cuerpo superaba con creces lo que su pequeño cuerpo podía soportar. Su corazón latía con fuerza, presa del pánico. No entendía por qué ella no se levantaba. Ella siempre se levantaba. Ella siempre volvía. El aire del cañón latía con calor, del tipo que roba la humedad de los pulmones y deja la lengua seca. Horas antes, Mara había bajado a esta estrecha grieta, buscando agua, impulsada por el agotamiento y la implacable sequía que había asfixiado la región. Habían caminado kilómetros a través de tierra quemada donde incluso los arbustos más resistentes se curvaban hacia adentro, quebradizos por la sed. Había encontrado un hilo de agua, lo justo para beber, pero el borde del acantilado se había desplazado bajo ella, debilitado por semanas de calor. La piedra cayó antes de que pudiera saltar. Theo volvió a rodearla, gimiendo suavemente. Apoyó la frente contra la de ella, como ella siempre hacía para calmarlo. Sus bigotes se movieron ligeramente con su aliento. Ese pequeño movimiento encendió una chispa de esperanza en él, y volvió a intentar empujar la roca. Apoyó las cuatro patas, gruñó, hizo fuerza, pero la piedra no se movió. Era como si todo el desierto hubiera decidido posarse sobre su pecho. Una sombra se cernió sobre ellos. Theo levantó la cabeza bruscamente. Un águila marrón flotaba en una corriente térmica sobre el cañón, con las alas firmes, y su presencia hizo que Theo se estremeciera. Los carroñeros del desierto percibían la debilidad antes que cualquier otra cosa. La visión del pájaro volando en círculos le pareció una advertencia tallada por la propia naturaleza. Se acercó a su madre, temblando. La respiración de Mara se ralentizó aún más. Cada inhalación era un momento fugaz. Sus ojos parpadearon y luego se cerraron con fuerza, como si incluso mantenerlos abiertos se hubiera convertido en una carga demasiado grande. Theo entró en pánico, se frotó contra su cuello, le tiró suavemente de la oreja y luego presionó su cuerpo contra el de ella para evitar que el calor se escapara. Su pequeño corazón latía tan rápido que parecía que fuera a estallar. El crujido de una piedra resonó en algún lugar más abajo del cañón. Theo aguzó el oído. El sonido retumbó como un tambor grave, y por un momento,
Esperó que significara que alguien o algo se acercaba. Pero el silencio volvió demasiado rápido. No había movimiento, ni rescate, solo el calor interminable que los oprimía. El mundo de Theo se redujo al leve subir y bajar de las costillas de su madre, al miedo que se apretaba como una trampa alrededor de sus huesos. Se alejó del cuerpo de ella y miró hacia la empinada pendiente del cañón. La escalada era difícil, incluso para un león adulto, pero la desesperación que sentía superó todo instinto de permanecer cerca. Trepó unos metros por la pendiente antes de resbalar, arañando con las garras para agarrarse. El polvo le llenó la nariz, pero lo intentó de nuevo, subiendo más alto, resbalando menos esta vez. Cuando llegó a una cornisa a mitad de camino, se volvió y soltó un sonido que nunca antes había hecho, un pequeño rugido tembloroso que resonó en las paredes del cañón. No era un grito para ahuyentar el peligro. No era un grito de ira. Era una súplica cruda y profunda por ayuda. El pequeño rugido se interrumpió a mitad de camino, y entonces lo intentó de nuevo, más fuerte. El sonido se propagó por el suelo vacío del cañón, donde no corría el agua, donde incluso el viento se había calmado. Gritó una y otra vez, confiando cada vez en que alguna presencia invisible pudiera oírlo. Su voz se elevó en el calor resplandeciente, temblando de miedo y esperanza. El águila que volaba arriba giró la cabeza, escuchando. Más allá del cañón, sin que Theo lo viera, dos figuras humanas se detuvieron en su ruta de patrulla. Formaban parte del equipo de conservación de la vida silvestre que supervisaba el empeoramiento de las condiciones de sequía en la región. Pero Theo no lo sabía. Solo sabía que la respiración de su madre se estaba debilitando y que no tenía otra forma de salvarla. Cuando finalmente se deslizó por la pendiente, jadeando y cubierto de polvo, Mara contuvo la respiración como si luchara por mantenerse con vida. Theo se apretó contra ella de nuevo, observando cómo sus costillas se elevaban tan débilmente que tuvo que contar para asegurarse de que no se habían detenido. Se acurrucó a su lado, gimiendo suavemente. El sol ardía en lo alto. Las paredes del cañón parecían demasiado altas, el mundo demasiado amplio y el peligro demasiado cercano. Theo no tenía ni idea de si sus gritos habían llegado a alguien, pero había gritado con todas sus fuerzas. Y a veces, en un lugar tan inhóspito como Buffalo Bend, un grito desesperado es suficiente para cambiarlo todo. El amanecer se deslizó lentamente sobre Buffalo Bend, proyectando una pálida luz dorada sobre el cañón, donde Theo yacía acurrucado junto a su madre. La noche había sido larga, fría y cruel. Un frío desértico se había instalado sobre las rocas rotas, penetrando en el fino abrigo de Theo y haciéndole temblar a pesar de apretarse con fuerza contra el cuerpo de Mara. Ella no se movía. Su respiración, que la noche anterior había sido débil como un hilo frágil, ahora subía y bajaba aún más débilmente, como si cada inhalación tuviera que luchar contra muros de dolor y agotamiento. Horas antes de la caída, antes de que la roca aplastara sus fuerzas, Mara había sido una leona forjada por la naturaleza. La sequía la había alejado de sus terrenos de caza habituales, obligándola a caminar kilómetro tras kilómetro. La tierra había sido una vez generosa, salpicada de charcos de agua y fresca sombra. Pero semanas de calor implacable lo habían convertido todo en seco e implacable. Incluso los robustos arbustos se habían curvado hacia adentro. La tierra se agrietaba como cerámica vieja bajo un soplete. Su largo viaje comenzó después de que el último charco se secara, dejando nada más que barro agrietado y un leve olor a minerales. Mara había empujado a Theo hacia adelante, animándolo a permanecer cerca. Estaba cansada, mucho más cansada de lo que le dejaba ver. Pero una madre no revela su debilidad. No en la naturaleza, no donde el peligro acecha a los agotados. Theo la siguió a través del polvo rojo, pisando sus huellas, confiando en ella en silencio en todas las direcciones que ella le indicaba. Ayer, al mediodía, Mara empezó a tropezar. Se detenía a menudo, con la respiración entrecortada y la mirada apagada. Theo se pegó a su costado, sintiendo que algo iba mal. La había visto escudriñar el horizonte con creciente urgencia, buscando agua, sombra,
cualquier cosa. Cuando finalmente vio una estrecha grieta en la pared del cañón que brillaba con humedad, los había guiado hacia abajo sin dudarlo. Ese pequeño destello de humedad había sido la promesa de supervivencia, pero la promesa la había traicionado. Ahora, cuando el sol volvió a salir, Theo levantó la cabeza y miró fijamente la pared del cañón por la que habían descendido. La pendiente era empinada, llena de arena y piedras sueltas. Incluso desde abajo podía ver huellas profundas, prueba de lo mucho que su madre había luchado para guiarlo con seguridad hasta abajo. Volvió a dar un codazo a Mara, con la esperanza de que la luz del día la despertara, pero ella no respondió. Solo un suspiro salió de su pecho, seguido de un silencio que hizo que el miedo se apoderara del estómago de Theo. El cañón se iluminó, revelando algo más que la luz abrasadora del sol. A pocos metros de distancia había huellas salpicadas en la arena, huellas frescas hechas durante la noche. Theo olfateó con cautela. El olor era fuerte y agrio. Hienas. Varias de ellas habían rodeado la boca del cañón, caminando a lo largo del borde. Su príncipe contó la historia con claridad. Se habían acercado, se habían detenido, habían escuchado. La tensión que dejaba su presencia era densa e inconfundible. Algo les había impedido bajar, pero la amenaza persistía como una sombra. Las orejas de Theo se movían con cada sonido, un guijarro que se desplazaba, una brisa que rozaba la hierba seca, el grito lejano de un ave carroñera. El cañón parecía vivo de una forma peligrosa, como si todas las criaturas cercanas estuvieran esperando el momento en que Mara dejara de respirar. Theo se apretó contra ella de nuevo, decidido a mantenerla caliente. Ahora podía sentir sus costillas con más claridad. Su cuerpo, antes poderoso, se había adelgazado durante su larga búsqueda de comida y agua. El hambre, el agotamiento y el peso aplastante de la roca le habían quitado la vida. Pero él se quedó. Se quedó porque no sabía hacer otra cosa. Ella era su madre. Ella era todo su mundo. Theo se puso de pie lentamente, con las piernas temblorosas. Volvió a mirar hacia el cañón, recordando cómo había trepado para pedir ayuda la noche anterior. ¿Debería intentarlo de nuevo? ¿Debería alejarse de ella? Sus instintos luchaban dentro de él. Uno le instaba a quedarse cerca para protegerla. El otro le susurraba que la ayuda nunca llegaría si no lo intentaba. Dio un paso vacilante hacia la pendiente cuando un sonido repentino y escalofriante resonó en el cañón. Una risa, no la cálida de los humanos, sino la risita aguda y creciente de algo que cazaba la debilidad. Las hienas habían regresado. Theo se quedó paralizado. El polvo caía desde el borde del cañón mientras una hiena se asomaba por el borde. Su pelaje modelado y sus ojos hambrientos brillaban a la luz de la mañana. Se quedó completamente inmóvil, observándolo. Más siluetas aparecieron detrás de ella. 3, tal vez 4. Su presencia tensó el aire. Cada una olfateaba hacia abajo, caminando lentamente, probando la pendiente. Theo se movió protectivamente delante de Mara, plantando sus patas en la arena. Sus piernas temblaban, pero bajó la cabeza, imitando la postura que su madre usaba cuando ahuyentaba a los depredadores. Dejó escapar un pequeño gruñido, fino, agudo, poco más que un susurro, pero era todo lo que tenía. La hiena no retrocedió, solo inclinó la cabeza, estudiándolo, calculando. La sequía había diezmado todo en Buffalo Bend. Las presas escaseaban. La desesperación estaba por todas partes. Y aquí, atrapados bajo el borde del cañón, yacían una leona moribunda y su indefensa cría. Una comida fácil si el peligro superaba a la precaución. El pequeño gruñido de Theo se desvaneció. Se preparó para lo peor. Pero entonces un nuevo sonido recorrió el suelo del cañón, débil, rítmico, inesperado. Un golpeteo lejano, constante y uniforme, como pasos sobre tierra dura. Las hienas volvieron la cabeza hacia el sonido. Theo también aguzó el oído, sin saber si eso significaba esperanza o más peligro. El sonido se hizo más claro, resonando en las paredes del cañón. Algo o alguien se acercaba. Theo sintió que le latía con fuerza el corazón. No sabía si la figura que se dirigía hacia ellos significaba la salvación o una nueva amenaza. Pero fuera lo que fuera, se estaba acercando.
Y por primera vez desde que su madre cayó, el cañón cambió, no por el viento, los pájaros o los depredadores, sino por la posibilidad de un cambio. Pasara lo que pasara a continuación, Theo ya no estaba solo en la puerta silenciosa. La mañana en Buffalo Bend debería haber traído alivio, pero dentro del estrecho cañón, la luz solo agudizaba el miedo que había ido creciendo desde el anochecer. Theo permanecía rígido junto a Mara, su pequeño cuerpo casi sin proyectar sombra en comparación con la roca que la inmovilizaba. Su respiración era superficial y desigual. Cada una de sus respiraciones sonaba como el viento del desierto pasando a través de la piedra agrietada. Ella no abría los ojos, ni siquiera cuando Theo la empujó de nuevo, desesperado por ver algún movimiento, alguna señal de que aún luchaba. Pero el peligro se agitaba antes de que Mara pudiera hacerlo. El suave clic de las garras sobre la roca resonaba desde arriba. Las orejas de Theo se movieron. Dio un paso cauteloso hacia adelante, escudriñando el borde del cañón. El sonido se repitió, esta vez más cerca, lento y deliberado. Cuando miró hacia arriba, vio a la misma hiena de la noche anterior asomándose, con su pelaje manchado erizado bajo el sol cada vez más brillante. Se quedó en el borde, mirándolo con sus agudos ojos amarillos. Theo retrocedió hacia su madre, colocándose entre ella y la pendiente. Su cuerpo temblaba tan visiblemente que el polvo bajo él se estremecía. Pero no se apartó. La hiena ladeó la cabeza, casi divertida por el valor del cachorro. Entonces, otra pareja de orejas se alzó detrás de ella, seguida de otras dos, 4 hienas en total. Hambrientas, pacientes, atraídas por el olor de la indefensión. El cañón se había convertido en una sala de espera para la muerte. Una de las hienas soltó una risa breve y espeluznante, un sonido que rodó por las paredes como un susurro burlón. Theo tragó saliva con dificultad y bajó el cuerpo como Mara le había enseñado cuando necesitaba parecer amenazador. Pero ahora no había nada amenazador en él. Era pequeño, débil, estaba cubierto de polvo y temblaba de miedo. Aún así, se mantuvo frente a Mara. La hiena líder finalmente pisó la pendiente, probando la tierra suelta. Descendió unos metros, clavando las garras en el suelo mientras se arrastraba hacia abajo. Detrás de ella, otras dos la siguieron, moviéndose lentamente de un lado a otro, como solían hacer cuando se preparaban para acercarse. La cuarta se quedó en el borde, atenta a cualquier interrupción. La intención colectiva era inconfundible. Theo soltó un suave gruñido, más parecido a un ronroneo entrecortado que a una advertencia, pero fue suficiente para que la hiena líder se detuviera. No por miedo, sino por curiosidad. Este cachorro no huía. Solo eso ya lo hacía digno de estudio. Las hienas eran oportunistas, no luchaban por diversión, luchaban por obtener ventaja. Y Theo, solo con una madre moribunda, ofrecía muchas. La pausa duró solo un segundo. Luego la hiena reanudó su descenso. El corazón de Theo se aceleró. Retrocedió hasta que sus patas traseras tocaron la melena de Marla. El sonido de su débil respiración lo tranquilizó, aunque solo fuera un poco. Se acercó más, decidido a no dejar que nada la alcanzara. Aunque no pudiera detenerlos, primero tendrían que pasar por encima de él. El instinto, la lealtad, el miedo, todo se mezcló en una temblorosa determinación. Una piedrecita rebotó en la pendiente y cayó en la arena donde estaba Theo. Él se estremeció pero no retrocedió. La hiena se subió a una cornisa más pequeña justo encima de él, retrocediendo los labios para mostrar unos dientes amarillos y agrietados. Su aliento olía a podredumbre y hambre. Theo se agachó aún más, clavando desesperadamente las garras en la arena bajo él. Entonces otro sonido atravesó el cañón. Un sonido diferente de la risa de las hienas, diferente de la caída de piedras, diferente del fuerte viento del desierto. Era rítmico, pesado, pasos contra la tierra seca. Las hienas se quedaron paralizadas. Sus cabezas se giraron hacia la entrada del cañón. Theo siguió su mirada, sin saber si sentir miedo o esperanza. El sonido se hizo más fuerte, botas rozando el camino rocoso. Algo metálico tintineó suavemente. Luego se oyó una voz humana, baja y cautelosa, que atravesó el cañón como una brisa inesperada.
Espera, oigo algo. Sin que Theo lo viera, se acercaban dos figuras. El guardabosques Ethan Cole iba delante, con la mirada escudriñando el terreno mientras se adentraba en el borde exterior del cañón. Detrás de él venía Sarah Jennings, apretando una bolsa de campo contra su pecho, tratando de seguir su ritmo constante a pesar de sus nervios. Habían estado midiendo los niveles de agua en Buffalo Bend, rastreando el impacto de la sequía en la fauna local, cuando un débil grito, el grito de Theo, les llegó. Era lejano, frágil, pero Ethan supo al instante que se trataba de una llamada de socorro. Las hienas reaccionaron primero. La hiena líder dio un paso atrás, girando bruscamente las orejas hacia los recién llegados. Gruñó en silencio, dividida entre la oportunidad y el peligro. Las hienas eran animales cautelosos. Si había humanos cerca, y especialmente si los humanos se mostraban seguros, a menudo no valía la pena correr el riesgo. Pero el olor de la leona moribunda era fuerte, tentador. Ethan llegó al borde del cañón y se quedó paralizado al ver lo que había abajo. Sarah susurró, «No te muevas». Sarah siguió su mirada y se le cortó la respiración. Se había entrenado para encuentros con animales salvajes. Había estudiado sus comportamientos, pero nunca había visto nada como esto. Un cachorro, diminuto y cubierto de polvo, temblaba entre su madre moribunda y una hiena que descendía. «Dios mío», susurró Sarah. Theo los miró fijamente. No huyó. En cambio, emitió un sonido, un llanto suave y tembloroso. No era un rugido, ni mucho menos. Era una súplica, la súplica de un niño para que alguien más fuerte interviniera. Un sonido que ninguna madre, humana o animal, podía ignorar. Las hienas gruñeron más fuerte ahora, agitadas por la presencia de los humanos. El líder retrocedió por la pendiente, gruñendo. Sin saber si mantenerse firmes o huir, otras dos rodeaban el lugar desde un ángulo diferente, sin renunciar aún a su pretensión. Ethan evaluó rápidamente la situación. Una leona moribunda, un cachorro aterrorizado, 4 hienas, paredes de cañón inestables. La escena era peligrosa, volátil y urgente. Se ajustó la correa de la mochila y miró a Sarah. «Vamos a bajar», dijo. Sarah abrió mucho los ojos. «Ethan, esas hienas, lo sé, quédate justo detrás de mí, pero no tenemos tranquilizantes. No los necesitaremos», dijo con voz firme y controlada. «No si nos movemos con determinación». El pequeño grito de Theo volvió a resonar, esta vez más suave pero lleno de urgencia. El cañón estalló en movimiento. Ethan comenzó su descenso, con las botas levantando arena y guijarros. Las hienas retrocedieron al instante, confundidas por la repentina aproximación. Sarah lo siguió, agarrándose a la correa de su mochila mientras bajaba con cuidado detrás de él. Theo observaba cada paso que daban. Tenía las orejas gachas y el rabo entre las patas, pero no huyó. Cuando Ethan llegó al fondo, el cachorro dio un pequeño paso adelante, algo que nunca haría ante un depredador. Era como si Theo lo entendiera, como si reconociera de forma instintiva que esos desconocidos podían ser su única esperanza. Y por primera vez desde que cayó la roca, el cañón parecía menos una tumba y más un lugar donde el destino podía cambiar. Ethan Cole había visto muchas escenas duras durante sus años de trabajo en la reserva Buffalo Bend, pero nada le había preparado para lo que vio debajo de él en el cañón. Una leona yacía aplastada bajo una losa de arenisca fracturada, con el aliento más débil que la niebla del desierto, y montando guardia junto a ella, pequeño, tembloroso y cubierto de polvo, había un cachorro no más grande que un gato doméstico. Theo lo miró con ojos que no mostraban ferocidad ni amenaza, solo súplica. Un suave gemido escapó de la garganta del cachorro, y Ethan sintió que le llegaba a lo más profundo, al lugar tranquilo donde la compasión vive antes que el miedo. Detrás de él, Sarah Jennings se aferraba a la pared rocosa, tratando de estabilizar su respiración. Era su primer mes como guardabosques en prácticas. Había practicado procedimientos de rescate, primeros auxilios, incluso protocolos de emergencia para la fauna silvestre, pero nada en su formación mencionaba qué hacer cuando un cachorro te suplicaba con la mirada. Tragó saliva con dificultad,
observando el cuerpo tembloroso de Theo. Ethan nos está pidiendo ayuda, susurró. Lo sé, dijo Ethan en voz baja, y no vamos a irnos. Las hienas, sorprendidas por la repentina aparición de los humanos, retrocedieron varios pasos por la pendiente. Pero no se marcharon. Sus ojos brillaban con la paciencia de un depredador. El hambre las hacía obstinadas y la sequía había agudizado sus instintos. El líder caminaba a lo largo de una cresta, buscando un ángulo para recuperar su ventaja. Sarah se dio cuenta de que daba vueltas y apretó con fuerza la bengala que llevaba en la mochila. Esperaba no tener que usarla, pero la esperanza no era algo que el desierto respetara. Ethan se agachó lentamente, manteniendo las manos a la vista de Theo. Se movía con una calma y una seguridad que solo los años en la naturaleza podían enseñar. Cada movimiento era firme, deliberado, nunca apresurado. Tranquilo, pequeño, murmuró. Ya estamos aquí. Theo dio un paso hacia él, solo unos centímetros, pero suficientes para que Sara contuviera el aliento. En todo su entrenamiento, nunca había visto a un cachorro salvaje acercarse a un humano por voluntad propia. Pero este no era un momento fruto de la confianza o la curiosidad. Era una cuestión de supervivencia. Los instintos de Theo lo empujaron hacia adelante, más allá del límite del miedo. Proteger a su madre merecía cualquier riesgo. Ethan se acercó, su sombra cayendo sobre el cuerpo inmóvil de Mara. Vio los moretones a lo largo de sus costillas, la quietud de sus extremidades. Su respiración era tan superficial que tuvo que concentrarse para ver cómo subía y bajaba. Sin tratamiento y rápido, no sobreviviría. Tocó suavemente la piedra que presionaba su costado, evaluando su peso. No era enorme, pero estaba muy encajada. Quitarla requeriría palanca y tiempo. Dos cosas que las hienas que rondaban por allí no iban a dar fácilmente. «Tenemos que sacarla de aquí», dijo Ethan en voz baja. «Si no nos damos prisa, no va a sobrevivir». Sarah asintió con la cabeza y señaló la ladera donde observaban las hienas. «Y no van a esperar mucho más». Theo apoyó la cabeza contra la mejilla de Mara y emitió un pequeño sonido tembloroso. El ruido subió por el cañón como un frágil hilo de emoción que hizo que a Sarah se le hiciera un nudo en la garganta. No sonaba como el rugido de un animal salvaje. Sonaba como un niño pidiendo ayuda. Ethan metió la mano en su mochila y sacó un gato hidráulico compacto, del mismo tipo que se utiliza para retirar los escombros de las tormentas o liberar a los animales atrapados tras las riadas. No estaba diseñado para leones, pero era mejor que nada. «Sarah, no pierdas de vista la mochila. Si se acercan, dispara una bengala de advertencia. No les dispares, solo asústalos para que se retiren». Sarah se tragó su miedo y asintió. «Entendido». Ethan colocó el gato debajo del borde de la roca caída. El mecanismo rozó la arena, haciendo eco en el cañón. Las hienas se estremecieron y agitaron las orejas al oír el sonido metálico. Sarah sacó rápidamente la bengala de su bolsa, con los dedos temblorosos, pero se mantuvo firme. Theo observaba a Ethan, con los ojos muy abiertos y confundidos. Cuando Ethan se acercó para quitarle el polvo del costado a Mara, Theo se estremeció, pero no mordió ni huyó. Miró de Ethan a su madre y viceversa, como si estuviera sopesando si ese extraño significaba un peligro o una esperanza. Finalmente, bajó la cabeza y retrocedió un centímetro, dejando espacio a Ethan para trabajar. «Buen chico», susurró Ethan. «Te prometo que estamos intentando salvarla». Empezó a girar la manivela. El gato chirrió al empujar hacia arriba, levantando la roca unos milímetros. El suelo se movió con un suave crujido. Theo soltó un grito asustado y se apretó contra Mara de nuevo, temiendo que el movimiento significara peligro. Ethan se detuvo y suavizó la voz. «No pasa nada, esto va a ayudarla». Mientras seguía levantando, Sarah mantuvo la mirada fija en las hienas. Su paciencia se estaba agotando. Una de ellas descendió unos metros antes de que ella disparara una bengala. El silbido agudo y el estallido de luz roja rasgaron el aire. La hiena gritó y retrocedió, aunque sus ojos nunca dejaron de mirar a la leona. Theo se estremeció al oír el sonido de la bengala.
Pero cuando la hiena se retiró, pareció comprender que los humanos lo defendían. Se acercó a Ethan, quedándose tan cerca que el guardabosques podía sentir su respiración contra su muñeca. «Ya casi está», murmuró Ethan, esforzándose mientras subía el gato. La roca se levantó otro centímetro y luego otro. El polvo caía como lluvia, irritando los ojos de Theo, pero él no se apartó. Observaba cada segundo, esperando a que su madre se levantara. Finalmente, con un chirrido, la piedra se inclinó lo suficiente para que Ethan deslizara los brazos bajo los hombros de Mara y tirara. La arena se movió. Su cuerpo se desplazó ligeramente. Ethan cambió de posición y la agarró con más fuerza. «Uno, dos, tira», se susurró a sí mismo. Apoyó las piernas y tiró con todo su peso. Lentamente, muy lentamente, la supervivencia de Mara pendía de un hilo. Su cuerpo se liberó. Theo saltó hacia adelante, acariciándola desesperadamente con el hocico, gimiendo como si le rogara que despertara. Pero Mara no respondía. Su respiración era débil, apenas perceptible. Ethan le puso 2 dedos en el costado, buscando el débil ritmo. Estaba ahí, pero se desvanecía rápidamente. Miró a Sarah con urgencia en los ojos. «Tenemos que sacarla de aquí ahora mismo». Sarah asintió. «La camioneta está cerca. Quizás 2 minutos». 2 minutos. En un lugar donde los depredadores vigilaban desde todos los ángulos, donde el calor se sentía con cada respiración, donde un cachorro había permanecido despierto toda la noche protegiendo a una madre que no podía protegerse a sí misma. Ethan se encontró con la mirada aterrorizada de Theo. «Quédate con ella», le dijo en voz baja. «Vamos a salvarla, te lo juro». Las orejas de Theo se movieron. Se acurrucó contra Mara, con su pequeño cuerpo temblando. Pero cuando Ethan le levantó la cabeza con delicadeza y empezó a prepararse para moverla, Theo hizo algo extraordinario. Se apartó. Dejó que los humanos se hicieran cargo. Por primera vez desde que cayó la roca, Hope se movió por el cañón como una brisa fresca, frágil, pero inconfundible. Ethan trabajó con rapidez, moviéndose con la confianza firme de un guardabosques que se había enfrentado al peligro antes. Pero incluso él podía sentir lo delicado que era ese momento. Mara yacía inerte en el suelo del cañón, con el polvo adherido a su pelaje leonado, su respiración titilando como una vela que lucha por apagar su última mecha. Theo permaneció pegado a ella, dejando escapar débiles gemidos. Cada sonido que emitía parecía una súplica, dirigida directamente al pecho de Ethan. Sarah bajó corriendo la pendiente con una camilla plegable, sus botas resbalando sobre la grava suelta. «Ethan, las hienas están dando vueltas otra vez», advirtió sin aliento. «La bengala solo nos ha dado un poco de tiempo». Ethan no levantó la vista. «Entonces tenemos que moverla ahora». La camilla estaba diseñada para animales salvajes heridos de tamaño mediano. Coyotes, tal vez un gato montés, a veces un ciervo, pero nunca una leona adulta. Aún así, era su única opción, salvo dejarla atrás, y eso era algo que ninguno de los dos se planteaba. Ethan colocó la camilla junto a Mara y deslizó los brazos bajo sus patas delanteras, gruñendo mientras la levantaba con la mayor suavidad posible. La cabeza de Mara se inclinó hacia un lado. Un suave y ahogado suspiro escapó de sus labios. Theo inmediatamente presionó su pequeño rostro contra el de ella, emitiendo un sonido tembloroso que rompió la compostura de Sarah. Se secó rápidamente los ojos y se arrodilló para ayudar. «Tranquilo, tranquilo», murmuró Ethan, mientras él y Sarah guiaban a Mara hacia la camilla. El polvo se levantaba a su alrededor con cada movimiento. Las costillas de la leona se veían demasiado bajo su pelaje. La sequía la había adelgazado mucho antes de que el cañón la atrapara. Ethan volvió a comprobar su pulso, que seguía ahí, pero peligrosamente débil. «Ethan, Sarah», susurró con voz temblorosa. ¿Está lo suficientemente fuerte como para moverla?» «Tiene que estarlo», respondió él. «Theo no sobrevivirá sin ella». Theo rodeó la camilla, olfateando ansiosamente mientras aseguraban el cuerpo de Mara con gruesas correas. Intentó subirse a ella con ella, pero Ethan lo detuvo suavemente,
guiándolo hacia abajo con una mano tranquilizadora. Lo sé, amigo, suspiró Ethan. Lo estamos intentando. Un ladrido repentino y agudo resonó desde el borde del cañón. Sarah levantó la vista rápidamente. 3 hienas se alzaban sobre ellos, con el pelo erizado y los dientes al descubierto en una sonrisa hambrienta. Otra apareció detrás de ellos, caminando por la cresta con pasos lentos y deliberados. Estaban esperando a que los humanos cometieran un error. Theo aplastó las orejas y dejó escapar un pequeño gruñido asustado. El cañón parecía ahora más pequeño, con sus paredes haciendo eco de cada sonido de peligro. Los dedos de Sarah temblaban mientras agarraba una segunda bengala. No esperaba usar 2 en un solo rescate, pero hoy no se parecía en nada a la tranquila patrulla que había imaginado. Ethan, se están volviendo más atrevidas. Lo sé, dijo él sin levantar la vista. A mi señal. Juntos levantaron la camilla. Sarah delante y Ethan detrás. El peso de la leona presionaba con fuerza a través de la lona y el metal. Tuvieron que emplearse a fondo para mantener el equilibrio sobre el irregular suelo del cañón. Theo los seguía de cerca, quedándose a veces debajo de las piernas de Ethan, demasiado asustado para alejarse de su madre. Cuando llegaron a la pendiente, comenzó el verdadero desafío. La inclinación era traicionera. La tierra suelta se deslizaba con cada paso. Ethan clavó las botas profundamente en el suelo para tener más tracción. Sarah se inclinó hacia atrás para contrarrestar el peso. La camilla se tambaleó. La arena caía a su alrededor. En el borde, una hiena dio unos pasos lentos hacia adelante. Sarah, la bengala, Ethan ladró. Ella arrancó la tapa y la golpeó con fuerza contra el encendedor. La bengala cobró vida con una llama crepitante de color rojo y blanco. Por una fracción de segundo, las hienas retrocedieron, pero no tanto como antes. El hambre las había vuelto audaces. Theo se apretó contra la pierna de Ethan. Su pequeño cuerpo temblaba, sin saber si la brillante bengala significaba la salvación o otra amenaza. Ethan se agachó y le acarició la cabeza con los dedos, un rápido gesto para tranquilizarlo. ¡Aguanta, chico! La subida les exigió todo lo que tenían. El polvo nublaba el aire y les hacía toser. Les ardían las piernas. Las correas de la camilla se tensaban. Y mientras tanto, las hienas merodeaban por encima de ellos como buitres en círculos, esperando un resbalón, un tropiezo, cualquier oportunidad para recuperar su presa. A mitad de la pendiente, la tierra se movió violentamente bajo las botas de Ethan. Un trozo de arenisca se desprendió y cayó rodando hacia abajo. Ethan se tambaleó, a punto de soltar la camilla. Sarah jadeó y apretó con fuerza, mientras toda la camilla se inclinaba peligrosamente. Theo gritó. Las hienas se animaron, intuyendo una oportunidad. ¡Aguantad! ¡Aguantad!, siseó Ethan, clavando su mano libre en la tierra. La camilla volvió a tambalearse antes de estabilizarse. El polvo explotó a su alrededor, pero se mantuvieron en pie. «Ha estado muy cerca», susurró Sarah con voz temblorosa. «Y no será la última», respondió Ethan con severidad. Avanzaron centímetro a centímetro. El sol les daba en la espalda, y el aire del cañón estaba cargado de calor y desesperación. Theo se movía a su lado, sin alejarse nunca más de 30 centímetros de Mara. Su determinación sorprendió a Sarah. Le recordó las historias que había escuchado de pequeña sobre la lealtad incondicional, sobre el valor que no requiere tamaño ni fuerza. Finalmente, la pendiente se niveló. Llegaron a la cima. Las hienas se dispersaron a poca distancia, gruñendo, pero sin atreverse a desafiar las nuevas circunstancias. Sarah encendió una tercera bengala y la sostuvo en alto mientras retrocedía para mantenerlas a raya. Ethan respiró hondo. «Vamos». Llevaron la camilla hacia el camión patrulla, aparcado justo detrás de un grupo de árboles. Su estructura plateada brillaba al sol, una vista agradable después de las duras sombras del cañón. El compartimento trasero ya estaba preparado para el transporte de emergencia. Kit de oxígeno, mantas de trauma, una jaula temporal. Theo los seguía, jadeando ligeramente, mirando atrás cada pocos pasos para asegurarse de que ningún depredador se acercaba. Cuando llegaron al camión, Ethan bajó la camilla con cuidado. Abrió la puerta trasera y se detuvo un momento, mirando a Mara.
Algo pesado le oprimía el pecho. Una sensación de responsabilidad más profunda que el deber le guiaba. No la vamos a perder, dijo en voz baja. No después de todo lo que ha hecho este pequeñajo. Sarah asintió. Entonces conduzcamos rápido. Levantaron la camilla por última vez y deslizaron a Mara en la parte trasera. Su cuerpo apenas se movía, salvo por una leve contracción al respirar. Theo intentó subir tras ella, pero Ethan lo detuvo con suavidad. Tranquilo, viajarás justo a su lado. Levantó a Theo, no del todo, pero lo suficiente como para guiarlo con seguridad al compartimento junto a la jaula de Marla. El cachorro se acurrucó al instante contra los barrotes más cercanos a ella, apretando la cabeza contra ellos como si intentara tomar prestado el calor de su quietud. Ethan cerró la compuerta. El motor arrancó y por primera vez desde que cayó la roca, Theo ya no estaba atrapado en el cañón. Se dirigía a algún lugar donde encontraría ayuda, gente que se preocupara por él, una frágil esperanza que no existía apenas una hora antes. Le esperaba el camino a la clínica de vida silvestre Silver Mesa, y con él, la débil promesa de sobrevivir. El viaje a la clínica de vida silvestre Silver Mesa, a través de kilómetros de desierto abrazado por el sol, la camioneta traqueteando sobre el terreno irregular, mientras Ethan aceleraba el motor más de lo habitual. El aire brillaba en ondas sobre el capó, y cada bache enviaba una sacudida a la camilla, asegurada en la parte trasera. Mara yacía inmóvil, su respiración demasiado débil para confiar en ella. Theo permanecía pegado a los barrotes de la jaula de transporte junto a ella, observando cada subida y bajada de su pecho, como si contar cada una de ellas la mantuviera con vida. Sarah no dejaba de mirar entre la carretera que tenían delante y la leona que tenían detrás. Su respiración. Vuelve a ralentizarse, dijo, con la voz tensa por la preocupación. Ethan no respondió inmediatamente. Él también lo oía. El débil jadeo se interrumpía, cayendo entre segundos. Apretó el volante con más fuerza. Estamos cerca. Aguanta. Theo gimió suavemente, paseándose por la jaula, rozando con el hocico los huecos que había hacia Mara. No podía tocarla, pero acercó la cara lo suficiente como para que sus bigotes rozaran su pelaje. Su pecho temblaba con cada pequeño sollozo. Sarah se giró en su asiento y lo miró con una pesadez que no tenía durante los ejercicios de entrenamiento o las clases teóricas. Había algo dolorosamente humano en la forma en que el cachorro esperaba cada sonido de su madre. La clínica apareció en el horizonte, un edificio bajo de adobe escondido entre álamos, con el techo brillando bajo el implacable sol de Arizona. Ethan no redujo la velocidad del camión hasta que estuvo prácticamente en la zona de estacionamiento. El polvo se levantó a su alrededor como una ola cuando frenó bruscamente. Las puertas se abrieron de golpe antes de que llegara a la parte trasera. La doctora Lena Brooks, veterinaria jefe de la clínica, salió con dos técnicos detrás de ella, llevando equipo, oxígeno portátil, sueros intravenosos y mantas de trauma. Lena no era ajena a las emergencias. Su sola presencia parecía calmar el aire frenético que los rodeaba. ¿Qué tenemos?, preguntó con brusquedad. Una leona adulta, respondió Ethan mientras abría la puerta trasera. Atrapada bajo una roca durante horas. Deshidratación grave, posibles fracturas de costillas. El cachorro se quedó con ella toda la noche. Lena asintió con la cabeza tras echar un vistazo a Mara. Vamos, estamos perdiendo tiempo. La camilla salió rápidamente, pero con cuidado, guiada por manos firmes. Theo se metió en su jaula, paseándose frenéticamente mientras llevaban a Mara a la clínica. Sus gritos resonaban en el pasillo, sonidos débiles y desesperados que hicieron que incluso los técnicos de fauna salvaje más experimentados apartaran la mirada. Dentro de la sala de tratamiento, las luces fluorescentes zumbaban silenciosamente. Las máquinas pitaban y los monitores parpadeaban. Lena trabajó rápidamente, deslizando un estetoscopio bajo las costillas de Mara. Apenas tiene pulso, murmuró. Empezad con los fluidos. Prepara del oxígeno. Hagamos radiografías ahora mismo. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Sarah se quedó en la puerta, con las manos temblorosas, observando cómo se desarrollaba el caos organizado.
Había visto gráficos y diagramas durante su formación, vías respiratorias, respiración, circulación. Pero ver a una leona luchando por su vida le hizo recordar esas lecciones de forma dolorosamente nítida. Se secó el sudor de la frente y tragó saliva. Theo, guiado fuera de la jaula por un técnico, se liberó y corrió hacia la mampara de cristal que separaba las dos salas. Apoyó ambas patas contra ella y miró fijamente a su madre. Su reflejo temblaba contra el cristal. Cada vez que Mara contenía la respiración, él soltaba un pequeño grito. Ethan estaba a su lado, con el cachorro prácticamente apoyado en su pierna. Tranquilo, pequeño, le susurró. Ella está en el mejor lugar posible. Su voz se quebró ligeramente al decirlo, aunque lo ocultó bien. Años de lidiar con emergencias no podían protegerlo de la emoción cruda de ver a un animal luchar por su vida. Dentro de la sala de tratamiento, Lena revisó la primera radiografía mientras se revelaba en el monitor. Daño en los tejidos blandos, anotó. Algo de inflamación cerca de los pulmones, pero sin colapso completo. La deshidratación es grave. Está en estado de shock. Ajustó los niveles de oxígeno con movimientos decididos. Si no responde en la próxima hora, tal vez tengamos que considerar intervenciones más fuertes. Las palabras quedaron flotando en el aire mucho tiempo después de que ella las pronunciara. Theo pareció sentir la tensión. Se deslizó hasta quedar en cuclillas, apoyando la cabeza contra la parte inferior del cristal, con la cola enrollada alrededor de sí mismo. La sala parecía demasiado grande para que un cuerpo tan pequeño albergara tanto miedo. Sarah se arrodilló a su lado. Se quedó con ella toda la noche, susurró. No se apartó de su lado ni un segundo. Ella sorbió por la nariz en silencio. He visto animales mostrar lealtad antes, pero nunca nada como esto. Ethan asintió. Por eso estamos luchando tan duro. Los minutos se hacían eternos, los monitores pitaban de forma irregular. Los fluidos goteaban rítmicamente en la vena de Mara. Su pecho luchaba por levantarse una vez, luego dos. Cada movimiento era apenas visible. Theo levantaba la cabeza cada vez, con su pequeño cuerpo tenso, como si intentara mantenerla respirando por pura fuerza de voluntad. Fuera de la habitación, Ethan se alejó para solicitar una autorización de emergencia para la financiación de cuidados prolongados. Era algo que la reserva rara vez necesitaba, pero que ahora no podía rechazar. El papeleo relacionado con el rescate de animales salvajes no era glamuroso, pero lo gestionó rápidamente, añadiendo detalles sobre el impacto en la conservación, la respuesta crítica e incluso los costes medioambientales más amplios. Por un momento, pensó en lo extraño que era que palabras como reclamaciones de seguros, financiación para la conservación de la vida silvestre y política medioambiental pudieran tener tanta importancia cuando una vida pendía de un hilo. Cuando regresó, el monitor de Mara emitió una alarma aguda. Theo dio un salto y arañó el cristal con las garras. El ritmo cardíaco de Mara había descendido drásticamente. Lena, llamó Ethan. Lo veo, respondió ella con brusquedad. Aumenta el oxígeno. Administra líquidos. Se inclinó sobre la leona, con voz baja pero urgente. Vamos, chica, no te rindas ahora. Los gritos de Theo se hicieron más fuertes, más frenéticos. Golpeó el cristal con las patas y luego pegó la cara a él, observando a Lena trabajar sobre su madre con decidida precisión. Su pequeño cuerpo temblaba con cada pitido del inestable monitor. La habitación parecía congelada, suspendida entre la esperanza y la pérdida. Entonces, se produjo un leve aumento en la línea del ritmo cardíaco. Otro más. Otra más. Lena exhaló. Está respondiendo. Theo se quedó en silencio, observando cómo la línea verde de la pantalla se estabilizaba. No era fuerte, no era segura, pero era un movimiento. La vida aferrándose a su último hilo, pero negándose a romperse. Ethan apoyó una mano en la espalda del cachorro. Sigue luchando, susurró. Igual que tú. Theo se inclinó hacia el contacto, buscando el consuelo que no sabía cómo pedir. La habitación se suavizó a su alrededor. El pánico se calmó, sustituido por una frágil esperanza. La batalla no había terminado, ni mucho menos, pero
Por primera vez desde que cayó la roca, Mara había dado un paso atrás hacia la vida. Y en ese pequeño y tembloroso latido, toda la clínica volvió a respirar. Durante un largo rato, la sala de la clínica de vida silvestre Silver Mesa permaneció congelada en un silencio frágil e incómodo. Los monitores pitaban a ritmos irregulares. El suave zumbido de la máquina de oxígeno se imponía constantemente en el aire, y todos los ojos, tanto humanos como animales, permanecían fijos en Mara, como si quisieran que se aferrara a la vida. Theo no se movió de su lugar junto al cristal. Sus pequeñas patas seguían apoyadas contra el separador, y su respiración temblorosa empañaba un pequeño círculo en la superficie. Él también había llorado, pero ahora se limitaba a observar en silencio, rogando que algo cambiara. Entonces, por fin, sucedió. El pecho de Mara se elevó más que antes. No fue una elevación dramática, ni un despertar repentino, pero sí lo suficiente como para que el monitor cardíaco se ajustara en una suave curva ascendente. Sarah, que había estado conteniendo la respiración durante varios minutos sin darse cuenta, agarró a Ethan del brazo. Se está estabilizando de nuevo, susurró. Theo levantó la cabeza, sintiendo el cambio antes de verlo. Aguzó las orejas y se apretó contra el cristal con tanta fuerza que sus bigotes se aplastaron. Cuando Mara exhaló un suspiro ligeramente más profundo, él dejó escapar un pequeño sonido, mitad incredulidad, mitad esperanza. Los ojos del cachorro se agrandaron, brillando bajo la luz estéril. Dentro de la sala de tratamiento, Lena siguió trabajando, con atención inquebrantable. Revisó las pupilas de Mara, ajustó el tubo de oxígeno y palpó suavemente a lo largo de sus costillas. Todavía está al límite, murmuró Lena, pero está respondiendo. Es más de lo que esperaba tan pronto. Theo no entendía ninguna de las palabras técnicas, pero entendía el tono de Lena. Emitió un suave chirrido ascendente, como una pregunta. Lena miró a través del cristal y le dedicó al cachorro una sonrisa débil y cansada. Lo estamos intentando, cariño, dijo en voz baja, aunque él no podía oírla. Lo estamos intentando. A medida que pasaban los minutos, la tensión en la sala cambió. El miedo no desapareció, pero se alivió. El temor implacable que había agobiado cada respiración se transformó en algo más suave, algo más parecido a una esperanza cautelosa. Ethan se paró cerca de Theo, con los brazos cruzados con fuerza. Su rostro rugoso, normalmente tan tranquilo, se suavizó al ver el pequeño cuerpo del cachorro temblando de expectación. No le ha quitado los ojos de encima ni un momento, dijo en voz baja. Sarah asintió a su lado. Es como si la estuviera reteniendo aquí con solo estar cerca. Ethan exhaló un largo y lento suspiro. A veces, la lealtad es la medicina más poderosa en este desierto. Sarah se inclinó y se sentó junto a Theo, apoyándose en los talones. Tienes que luchar por ella como madre, susurró, con la voz cargada de emoción. Aún no ha terminado. Theo no apartó la mirada, ni siquiera cuando el cansancio finalmente le hizo fallar las piernas. Se desplomó suavemente en el suelo, acurrucando su pequeño cuerpo contra la mampara de cristal, pero mantuvo los ojos abiertos, observando, esperando, negándose a perderse ni un segundo del cambio en la respiración de su madre. Lena se alejó de la mesa y se limpió las manos en la bata. Está lo suficientemente estable como para un breve descanso, dijo. Déjala descansar y esperemos que su cuerpo empiece a luchar por sí solo. Sarah se levantó. Podría verla solo un momento. Quizá eso le ayudara a calmarse. Lena dudó. Las clínicas no solían permitir el contacto durante la recuperación, no con animales salvajes, no cuando su supervivencia dependía de un control estricto, pero al ver el cuerpo exhausto de Theo acurrucado contra el separador, se lo pensó mejor. Solo un minuto, dijo finalmente. Tendremos cuidado. Ethan abrió la pequeña puerta lateral de la zona de observación. Chirrió suavemente y Theo se sobresaltó. Pero cuando Ethan se agachó y le tendió la mano, no para agarrarlo ni para inmovilizarlo, sino simplemente para invitarlo, Theo parpadeó y se levantó lentamente.
Sus pasos eran tambaleantes, pero decididos. Siguió a Ethan al interior de la sala de tratamiento. El olor a antiséptico llenaba el aire. Las máquinas zumbaban. Mara yacía en la mesa envuelta en mantas, con tubos conectados a sus costados. Para cualquier otra persona, parecía una leona adulta profundamente inconsciente. Pero para Theo, ella era todo su mundo. Se acercó a ella con cautela, con sus pequeñas patas, sin apenas hacer ruido sobre las baldosas. Se detuvo al pie de la mesa y levantó la cabeza. Cuando vio que su pecho se elevaba de nuevo, dejó escapar un sonido que temblaba como una enfermedad incurable. Lena dio un paso atrás, dejándole espacio. Theo presionó su cara contra la frente de Mara, el único lugar al que podía llegar. Su pequeño cuerpo temblaba de alivio, miedo y anhelo, todo a la vez. Chirrió suavemente, como para recordarle que estaba allí, como para recordarle que no estaba sola. Y entonces, tan lentamente que Ethan casi pensó que lo había imaginado, la pata de Marlowe se movió, solo un pequeño movimiento, apenas más que un parpadeo. Pero Theo lo vio. Dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, y luego se apretó contra ella de nuevo, esta vez con más insistencia. Otro chirrido, esta vez más fuerte. Los párpados de Mara se agitaron. Theo se quedó paralizado. Sarah se tapó la boca. Ethan se inclinó hacia adelante. Lena levantó la cabeza de la ficha. Mara abrió los ojos. Estaban nublados, desenfocados, cargados de dolor, pero estaban abiertos, y lo primero que buscaron no fueron los humanos, ni la habitación, ni las luces desconocidas. Fue a Theo. Su mirada lo encontró de inmediato. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente, aspirando su olor familiar. Su mandíbula tembló como si quisiera acariciarlo con el hocico, pero le faltara la fuerza. Todo el cuerpo de Theo se iluminó de alegría. Apretó la cabeza bajo su pata, empujándola suavemente, llorando como si hubiera estado conteniendo esos sonidos durante horas. Lena susurró. Lo reconoce. Ha vuelto por él. Theo se subió al pequeño taburete junto a la mesa, con las patas delanteras temblando mientras se estiraba para tocarle la mejilla. Mara respondió con un leve gruñido en lo profundo de su pecho. El instinto maternal despertaba de nuevo. Era el sonido más suave que nadie en la habitación había oído jamás, pero para Theo lo era todo. Sarah se secó las lágrimas de las mejillas sin vergüenza. No puedo creer lo que estoy viendo, susurró. Él realmente la trajo de vuelta. Ethan asintió lentamente. A veces, la supervivencia no es solo médica, dijo. A veces es emocional. Theo permaneció pegado a Mara hasta que su pequeño cuerpo ya no pudo mantenerse erguido. El agotamiento finalmente lo abrumó y se acurrucó junto a la mesa, con una pata aún apoyada en su frente. Música segura de que su cachorro estaba vivo, y a su lado se sumió en un sueño más profundo y seguro. No era el sueño de una vida que se desvanece, sino el sueño de la curación. La luz de la mañana se posó suavemente sobre los campos fuera de la clínica de vida silvestre Silver Mesa, bañando el paisaje con un pálido y esperanzador resplandor. Habían pasado varios días desde el rescate, y cada amanecer traía nuevas fuerzas al cansado cuerpo de Mara. Su respiración, antes débil como el polvo que se lleva el viento, se había vuelto firme y cálida. La hinchazón de sus costillas había disminuido. Sus ojos estaban más claros y aunque sus pasos seguían siendo lentos, ya no eran vacilantes. La curación, la verdadera curación, se había afianzado. Theo no se había separado de su lado ni un solo instante. Cada vez que ella se movía, él gorjeaba y se acercaba más, como si la anclara a este mundo con pura devoción. El personal se movía en silencio a su alrededor, dándoles espacio mientras se maravillaban del tranquilo vínculo que había llenado la clínica con algo parecido a la gracia. Incluso los más prácticos entre ellos admitieron que nunca habían presenciado un reencuentro tan poderoso. Pero los leones no pertenecían a los edificios, por muy cuidadosos que fueran, y a medida que Mara se fortalecía, quedó claro que estaba lista para regresar a su territorio. Ethan programó el transporte al amanecer, sabiendo que el calor del desierto sería menos intenso y que los depredadores aún se refugiarían en las sombras. Sarah preparó la jaula con un acolchado adicional,
pasando cuidadosamente las manos por los bordes. ¿Estará bien ahí fuera?, preguntó en voz baja, mirando hacia el recinto de recuperación. Es más fuerte que cualquiera de nosotros, respondió Ethan, y tiene un cachorro que atravesaría el fuego por ella. No se equivocaba. Theo había ganado visiblemente en confianza desde el día en que Mara abrió los ojos. Seguía a las enfermeras sin miedo, frotaba la cabeza contra las botas de Ethan e incluso intentaba imitar el gruñido grave que hacía su madre cuando estaba contenta. Sin embargo, la chispa salvaje que había en él nunca se apagó. Pertenecía a la tierra más allá de las puertas de la clínica. Cuando llegó el momento, Lena entró en el recinto y se arrodilló junto a Mara. «¿Estás lista?», le susurró con delicadeza, tocando el hombro de la leona. «Vamos a llevarte a casa». Mara pareció entenderlo. Se levantó lentamente, con firmeza, pero cansada, y empujó a Theo hacia adelante. La carga fue más fácil de lo esperado. Theo entró trotando en la jaula de transporte sin dudarlo, y Mara lo siguió, acomodándose en el rincón acolchado mientras su cachorro se acurrucaba bajo su barbilla. Ethan cerró la jaula con cuidado, con movimientos lentos y respetuosos. Sintió un peso en el pecho. No era tristeza, no exactamente, sino el dolor agridulce que acompaña a los finales y los comienzos que se rozan entre sí. El camión se adentró en la polvorienta carretera que conducía a Buffalo Bend. El cielo se extendía amplio, tan vasto como la promesa del mundo al que Mara y Theo pronto volverían. Sarah observaba el horizonte mientras conducían, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la rodilla. «Los echaré de menos», dijo en voz baja. «Yo también», respondió Ethan. Pero no estaban destinados a quedarse en jaulas, ni siquiera en unas buenas. Llegaron al lugar de liberación, cerca de la ruptura del cañón, el extremo más seguro, lejos de la parte donde Mara había caído. El suelo brillaba con la luz del sol y los acantilados rojos proyectaban largas sombras. Se respiraba una paz que rara vez se encontraba en la naturaleza. Ethan apagó el motor. El polvo se posó como una cortina a su alrededor. Cuando se abrió la puerta de la jaula, Theo fue el primero en moverse. Salió con cuidado, parpadeando ante el resplandor. El calor le resultaba familiar, casi acogedor. Caminó hacia adelante, se giró y piñó. Una llamada invitando a su madre a unirse a él. Mara salió lentamente, probando el terreno con sus patas firmes. Sus costillas aún le dolían, pero la fuerza volvía a fluir por sus miembros. Sarah observaba, con la mano presionada sobre su corazón. «Míralos», susurró. Theo trotó unos metros por delante. Luego se detuvo y miró hacia la atrás a Mara, llamándola una vez más. Ella lo siguió, acariciándolo suavemente con el hocico mientras comenzaban a caminar hacia el terreno abierto. Pero al borde del claro, Mara se detuvo. Giró la cabeza. Sus ojos dorados se posaron en Ethan. No era una mirada asustada, ni la mirada cansada que los depredadores salvajes suelen dirigir a los humanos. Era una mirada tranquila, profunda, llena de algo que no pertenecía al instinto, algo que se parecía más a la gratitud. Ethan se quedó paralizado, impresionado por el peso de su mirada.